dinero, como en todas partes, por supuesto. Un carro moderno, pero también una casa en Varadero, o por lo menos un lugar donde descansar en Varadero. ¿Por qué no era interesante entonces ir a la Europa después de la guerra? Y los aristócratas cubanos, así como también los norteamericanos, comenzaron a mirar a la playa sur como sitio de descanso. Y este señor, Irénée Dupont de Nemours, compró 14 kilómetros de 21 o 22 que tiene la península a 4 centavos cada metro cuadrado, y después los revendió a 150 pesos. El señor era millonario porque no era bobo, sabía de dónde se podía sacar dinero. Él había hecho ya mucho dinero con la dinamita durante la Primera Guerra Mundial, y a Cuba también vino a invertir. Invirtió su dinero y revendió. Hay un sitio muy bonito en Varadero que se llama Parque Hossone. ¿Lo habrán visitado? No, ahora no. Bueno, está en la calle 58 la entrada, y fue el antiguo lugar de descanso del administrador de la fábrica Habana Club en Cuba. A este señor él le vendió a 180 pesos el metro cuadrado porque era una persona rica. A otros solo vendió a 120, a 100, pero sí, sacando una media fue a 150 pesos aproximadamente. La primera fábrica de ron se construyó en la ciudad que está del otro lado de la bahía, se llama Cárdenas, Habana Club, 1878, y el nombre de los dueños era Arrechavala. Pero el administrador era José, su esposa se llamaba Onelia, así que el parque se llama Hossone, y es un lugar precioso. Tiene un lago artificial en el centro, tiene árboles enormes, se puede andar a la sombra, tiene puentes, porque tiene además como canales, y bueno, restaurantes de la cocina italiana, cubana e internacional, que antes eran la casa de huéspedes, la casa de descanso de los dueños, etcétera. Pero el lugar es muy hermoso, se los aconsejo. Calle 58 y Primera Avenida. En realidad en la Primera Avenida del otro lado están los lugares más importantes de Varadero, que es un poblado muy pequeño, y está compuesta por 64 calles numeradas hasta las 64, o sea, de allá para acá van descontando. Por eso la 58 queda más cerca de ustedes. Ustedes pueden ir incluso a pie desde Villacuba hasta Varadero y a la entrada de Hossone. Ahí pueden tomarse un mojito, sentarse a mirar el lago debajo de los árboles, es hermoso. Y además ahí los restaurantes tienen muy buena vista y muy buen confort también. Es de lo mejor que hay en Varadero. También es muy bonita la casa, la antigua casa de descanso de este señor, de Irénée Dupont de Nemours. Pero esa está a la entrada del club de golf. Bueno, tienen que ir en dirección al final de la península, donde está el club de golf. Entonces está la mansión que se llama Xanadu, de 3 pisos. Fue construida en 1930. En el primer piso hoy hay restaurantes, los más caros de Varadero, pero los más bonitos también. Hay uno que está climatizado, el otro es sobre la terraza, así sobre el mar. Y todo está, el acabado del interior es en mármol y en maderas preciosas. Todo en la atmósfera de los años 30, 40, esa época. Bueno, de las personas de dinero, de la aristocracia cubana y también norteamericana que habitó en Cuba en ese tiempo. El segundo piso son habitaciones que se pueden alquilar, y el tercer piso es un balcón, bueno, una terraza sobre el mar, porque la casa está construida sobre el único peñón que hay en la costa norte de Varadero. Así que es un saliente, donde usted se asoma a la ventana, pues lo único que ve es el mar. Es hermosísimo. Solamente visitarlo vale muy bien la pena. O tomarse una cerveza, un mojito, algo, la terraza. Se lo recomiendo, y pueden visitarlo durante el City Tour Varadero. Lo pueden alquilar ahí mismo en el hotel. Bueno, ya se van mañana a La Habana. La próxima vez. Hossone y el City Tour Varadero. De este lado del canal, que fue construido hace los años 50 y tanto,
hay antiguas casas de descanso de personas adineradas en Cuba. Hasta 1958 se permitió la construcción de casas privadas aquí en Varadero. Hoy en día forman parte, son bungalows que forman parte de vías turísticas estatales, porque no hay particulares todavía en Cuba, a no ser habitaciones que se puedan rentar en casa de los particulares. No existen hoteles particulares todavía. Y esta es una casa bastante típica del momento en que se construyó, los años 30, 40 también, que según una revista norteamericana perteneció a Al Capone. Sí, bueno, ahí donde están los pinos, ahí donde están aquellos pinitos y la puerta de garaje azul, lo dice, la casa de Al. Incluso está la fotografía que fue publicada en la revista norteamericana en los años 50, y el pie de la fotografía dice que esta casa que estaba ubicada en tal lugar en Cuba era la casa de fulano de Al Capone. Bueno, si Al Capone estuvo en Cuba fue de forma ilegal, aunque tenían buenas relaciones con la presidencia en Cuba en aquel momento. Si sus muchachos trabajaron aquí, por supuesto, en el contrabando de licores, fue de forma ilegal también. Pero bueno, no deja de ser romántica la idea de pensar que personalidades, entre comillas, como eso, estuvieron en la zona, gente de triste fama, pero que bueno, marcaron el momento que se vivió. Esa es una de las casas que está sobre la arena y probablemente desaparezca, como desaparece ahora el Hotel Internacional cerca de ustedes. ¿No vieron un hotel que están demoliendo allí en ruinas? Bueno, por orden del Ministerio de Tecnología, Ciencia y Medio Ambiente, todas estas construcciones de los años 30, 40, que fueron hechas encima de la duna en la playa, tienen que desaparecer, porque provocan la erosión de la playa. O sea, no están sobre un suelo firme y provocan la erosión de la costa. Así que ellos van a desaparecer. ¿Cómo va a desaparecer prontamente el Hotel Internacional? Bueno, en realidad van a construir un nuevo hotel separándolo de la playa, que también se va a llamar Internacional. Y miren que el Internacional fue el mejor hotel por mucho y durante mucho tiempo en Varadero, desde los años 50 hasta, bueno, el año pasado que estuvo funcionando, tenía muy buena acogida. La mitad de las habitaciones tenían vista al mar, a la playa. La otra mitad tenía vista al mar del sur, porque es una parte de la península que es bastante estrecha. Por allí cerca del hotel de ustedes hay una especie de torre, ¿sí? Esa torre. Y donde están los Quijotes. ¿A qué no saben qué significa esa torre? No. Pues bueno, es parte del acueducto que mandó a construir el millonario del que estábamos hablando. Gracias a él, Varadero tuvo su primer acueducto. Y él, para darle belleza al tanque, pues lo disfrazó con una torre encima del salón. Era un millonario con idea para el dinero, pero también para la estética, ¿no? Así que él lo mandó a disfrazar y hasta hoy en día, bueno, existe y le da buena vista al lugar. Además después le pusieron a Don Quijote y a Sancho, y da la idea de la época así medieval. Estuvo muy bien pensado. Bueno, hasta la ciudad de Matanza vamos a seguir por esta vía que la llaman algunas veces la vía blanca, y acompañados por el océano Atlántico, donde en Cuba tenemos la parte norte, las mejores playas. Aunque se habla mucho del Mar Caribe, las mejores playas de Cuba están en la costa norte. Bueno, aquí tienen el mapa. La costa norte es la parte de arriba, ¿no? En el sur, por lo general, los territorios de Cuba, en la costa sur hay ciénagas, pantanos. Por eso es que las playas no suelen ser buenas. Y la arena es más oscura. Y bueno, el sur también la temperatura es un poquito más alta. El mar tiene muchas más algas. Bueno, ahora seguramente ustedes tendrán sargazos en la playa que los traen las olas. Pero normalmente en Varadero el agua es transparente. No tiene presencia de sargazo, no crece ningún tipo de planta acuática en la playa de Varadero, que es otra de las características que tiene Varadero. Se dice que es una playa única porque es poco profunda,
porque la arena es blanca, el agua es transparente, no tiene rocas, ¿cierto? Bueno, son las características que hacen de Varadero una playa de las diferentes y más confortables de Cuba. Al sur hay playas más cálidas, pero suelen tener sargazo porque como son más cálidas tienen más vida, incluso los peces puede ser que los vea ahí nadando cerca de usted, y los corales están muy cercanos, sobre todo en la zona de la Ciénaga de Zapata, donde están Playa Larga, Playa Girón, que se va ahí una excursión. Usted puede caminar así dentro de la playa y ya ve los pececitos, y no lejos ya entonces empiezan a ver esos huecos abruptos que bajan para los corales, y por eso hay que tener mucho cuidado, pero no en Varadero. La playa de Varadero es perfecta para los niños, para las personas mayores, para los enamorados, ¿cierto? ¿Hay enamorados aquí? Todos estamos enamorados. Y bueno, yo pensaba hablarle de las cuevas, pero me dijeron que en Chile está la cueva más profunda del mundo, ¿es verdad? Que es una mina de cobre que está en Chile, ¿sí? Que hay varias. Chuquicamata. La más grande. Sí. La más grande. En Varadero tenemos algunas cuevas, ¿eh? En Cuba, en realidad, en el 65% debajo de la superficie hay cuevas, porque Cuba tiene una formación de corales, y eso hace posible que las aguas subterráneas, que además en Cuba son bastante, digamos, frecuentes, los ríos subterráneos, que puedan erosionar la roca de coral de la que está formada, y esa es la primera etapa de formación de las cuevas. Las aguas subterráneas van abriendo esa especie de túneles que después se van a convertir en cuevas. Van erosionando debajo de la superficie, abriendo esa especie de túneles. Después, cuando ese río subterráneo cambia el cauce, baja a otro nivel o se va en otra dirección, bueno, se queda vacío ese túnel y empieza la segunda parte de la formación de las cuevas. Y es el agua de lluvia con las sales que se encarga de decorar el interior de las cuevas. Entonces, creo que son 2 centímetros cada 100 años que crecen esos cristales que van a ver dentro de las cuevas. Esos cristales, ayudados por el goteo del agua de lluvia, o sea, la sal, el carbonato de calcio, va formando esas columnas con el agua de lluvia que gotea. Bien, y va a formar entonces estalactitas, estalagmitas, eliptitas. Entonces digamos que es la segunda parte, que es la decoración del interior de las cuevas. En Cuba, bueno, como les dije, hay muchísimas cuevas. En Varadero hay cuevas incluso que tienen el testimonio de la vida aborigen en Cuba. Hay cuevas funerarias, cuevas que fueron residenciales, hay cuevas donde hubo bandidos, y se llama la cueva de los musulmanes porque las personas del lugar asumió que había musulmanes en el lugar y eran bandidos encapuchados hacia el final de la península. También está la cueva del muerto. Se dice que había un ermitaño, antes de ser fundada el poblado de Varadero, que deambulaba por la playa, un italiano, vestido como un monje, pero que este señor conocía los secretos de las plantas medicinales del lugar. Y los pocos pescadores que habitaban en ese momento en Varadero, como aquí también es un poblado de pescadores, pues le preguntaban acerca de la cura de diferentes enfermedades, y este señor siempre ha encontrado una cura para la enfermedad en cuestión. Y entonces un día el señor desapareció. Las personas lo respetaban mucho porque él nunca pidió dinero a cambio de las curas, sino que las personas le daban a comer y él continuaba su deambular a lo largo de la playa. Un día el señor desapareció y pasados los años encontraron su cuerpo intacto, como si estuviera dormido dentro de una cueva que pasó a llamarse la Cueva del Muerto. Y la primera capilla que existió en Varadero la construyeron al lado de la Cueva del Muerto, y allí las personas iban a orar pidiendo por milagros que le atribuían a este monje,
cuyo cuerpo estaba intacto aún después de varios años de haber muerto. Fue la primera capilla. Esta cueva se encuentra muy cerca del puente, que es la salida hoy de Varadero. Y bueno, hablando de puente, entonces Varadero no es una península, sino una isla que se une a Cuba a través de ese puente, al lado de la cueva de Cuba. Pero Cuba, que es la isla más grande de las Antillas, no es simplemente una isla, es un archipiélago formado además, bueno, la isla de Cuba, la más grande, la isla de la Juventud, esta que tenemos aquí, y además hay más de 4.000 islotes, cayos e islotes. ¿Han escuchado hablar de algún cayo? Cayo Blanco. Cayo Blanco, estuvieron en Cayo Blanco. Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Saetía, Cayo Largo, Arzur, etcétera. Todos ellos forman parte del archipiélago cubano. No viven, pero hoy en día hay estaciones balnearios. Sí. Hay balnearios, incluso los cayos, Cayo Santa María, Cayo Coco y Cayo Guillermo están unidos a la isla principal por unos pedraplenes. Unas construcciones, unas carreteras, se fue rellenando el camino del mar hasta los cayos y existen estos pedraplenes, o sea que no se va en avión sino por tierra, con una unión de esos pedraplenes que se hizo hacia los años 80, con finales del 80, pensando en el desarrollo del turismo, en la época en que los rusos no nos quisieron más, la época que ya no fuimos más amigos, entonces los cubanos buscamos la forma de sobrevivir, ¿no? De sobrevivir. Y a Fidel no le gustaba mucho, a Fidel Castro no le gustaba mucho, durante mucho tiempo no le gustó la idea del turismo. Porque a pesar de que trae buenas ganancias, también trae la corrupción, la prostitución sobre todo, que en Cuba se vio mucho a principios de los años 90, y muchas conductas indeseables que ha habido que eliminar con el tiempo. Porque bueno, vienen grupos de personas muy decentes, pero vienen también personas con otras ideas, como, bueno, ¿para qué vamos a hablar de cosas feas? ¿Para qué vamos a hablar de cosas feas? Sobre todo nosotros tuvimos al principio que rompimos relaciones, bueno, que se acabó el campo socialista, teníamos la visita de los nuevos rusos, que era simplemente la mafia. Era simplemente la mafia que venía con dinero lavado a Cuba. Ellos se dedicaban a ganar mucho dinero de cualquier forma, la forma más rápida que tenían, y venían a lavar el dinero en Cuba. Incluso quisieron invertir en Cuba y no se les permitió. Y muchos de ellos hubo que expulsarlo de Cuba. Me imagino que de otros países del mundo también, porque aquello fue un escándalo. La mafia del mundo, la más fuerte, estaba en Rusia en ese momento. Y bueno, yo soy tía de ruso también. Y a mí se me prohibió trabajar con los clientes rusos porque eran incluso un peligro para las mujeres en aquel momento. Afortunadamente ya no es el caso, y ahora bien, personas en familia, personas por trabajo, etcétera, ya la cosa se ha ido tomando otro nivel. Y también dice que la mafia rusa ya no vive en Rusia, dice que ha ido emigrando o se posicionó en el gobierno. Ellos dicen que están en el gobierno, otros dicen que se fueron para otros lugares. Hay varias excursiones a hacer en la provincia de Matanzas. Seguramente han escuchado hablar de Jeep Safari. En los jeeps se sale de Varadero y se viene a Matanzas. En Matanzas hay 4 ríos y 28 puentes. Es llamada la ciudad de los puentes y los ríos, y también se le puede llamar como la Venecia de Cuba. Se dice que Matanzas es la Venecia de Cuba, y van a ver por qué, por las vistas de los puentes sobre los ríos, que bueno, es bastante hermoso. La omnipresencia del agua con el océano Atlántico, los ríos, da la idea de un lugar así como Venecia. Y se viene en el Jeep Safari hasta el primer río, y después, en un barco
se recorren varios kilómetros de ríos, se almuerza en algún lugar. Eso también es para la próxima vez que venga. Es que ahí tuve una excursión en 2 idiomas, argentino y ruso. Así que imagínense qué día tan duro. ¿Ustedes hablan argentino? No. Eso es un idioma muy difícil. A mí me parece que es mucho más amplio que el español normal, porque mira que habla. ¿Hay algún argentino aquí? Perdón, dime, ¿cómo se habla el argentino? El argentino, ay Dios mío, no, tengo que traer un argentino y ponérselo delante, que usted no va a querer nunca más saber cómo se habla el argentino. Se hablan igual que nosotros. Parecía que sí, pero oiga qué cantidad de palabras hay en argentino, esa gente, bueno, vamos a seguir. Son sumamente simpáticos, verdaderamente lo que hay que ponerse de acuerdo con ellos y bueno, escoger los temas, crear un programa, porque si no entonces uno se sale completamente de lo que quiere decir. Y bueno, entonces hay otra excursión. Se va a la Ciénaga de Zapata, del balneario más grande de Cuba, que es Varadero, y lo saben, ¿verdad? Hay 58 hoteles ya en Varadero, y en Varadero descansan la mitad de los turistas que vienen a Cuba durante el año. Este año en Cuba ya hay más de 3 millones descansando en el transcurso de este año, y en Varadero hay más de 1,5 millones de personas que hayan descansado en este año. Bien, esta es la época, la mejor época para descansar en Cuba, sobre todo porque los turistas vienen del norte, no es el caso de ustedes. ¿Ahora ustedes tienen mucho calor o qué? Sí. ¿Y cuáles son las temperaturas más o menos? Es que hace calor y frío, así está, así es. Además, porque tienen un país muy largo. Muy inestable el tiempo. Sí. 32 grados, 33, eso es como la máxima. Bueno, están como nosotros entonces. Pero es seco. Súper inestable. Es seco. Sí. Bueno, nosotros tenemos 2 épocas bien definidas. Tenemos la época de lluvia y la época de seca. La época de seca comenzó en noviembre. Son 6 meses de seca y 6 meses después, en mayo, comienzan las lluvias. Pero en esta época de seca, los meses más fríos son enero y febrero, como en el norte del mundo, ¿no? Lo que pasa es que con el norte del mundo nosotros podemos llegar a tener unos 60 grados de diferencia. Porque en el invierno en Cuba puede hacer como hoy, ¿cuánto puede hacer hoy? 25, 28 grados. Mientras que allá en el norte puede hacer menos 30, por ejemplo. Entonces es la época en que más turistas vienen a Cuba, sobre todo del norte. Porque tenemos una diferencia entre norte y sur, con algunas, digamos, excepciones. O sea que los países del sur por lo general no son los más desarrollados, con excepciones en América Latina como Chile, Brasil, que está en vías de desarrollo, pero por lo general las personas que más vienen a Cuba son del norte. ¿Ya me entendieron? Esta es la época de los rusos, los alemanes, los canadienses, sobre todo, de los países más fríos. Pero bueno, ustedes siempre son bienvenidos porque ustedes son de la casa. Matanzas tiene suelos muy fértiles en el centro. Aquí miren, si decimos que Cuba es un cocodrilo, donde está la cabeza está el oriente. En el oriente tenemos a Guantánamo. ¿Han escuchado hablar de Guantánamo? Sí. ¿Y de la Guantanamera? Sí. ¿Y quién es la Guantanamera? Bueno, ¿qué significa Guajira? Guajira en Chile, ¿a quién se le llama Guajira? No. ¿Y alguna palabra que se le parezca? Guacho, no sé, las personas que viven en las zonas rurales, ¿cómo se les llama? Campesinos, sí, pero en Cuba se le dice campesino, se le dice guajiro también. De forma criolla se le dice guajira.
así como tiernamente llamando. Dice que es el guaso. Y el guaso también, ¿no? El guaso, Sí, bueno, La algo así. palabra típica es guaso. Ajá. Pero en Cuba se le dice guajira. La guajira es una mujer del campo de Guantánamo. Cerca de Guantánamo está el país que más cercano tenemos de Cuba y ese es... No, por aquí tenemos Haití. Es importante Haití, la importancia que tiene para nosotros, que de ahí vinieron los franceses durante la revolución a finales del siglo XVIII y trajeron el café. Es lo más importante que tiene aquí. Bueno, también son nuestros hermanos y Cuba tiene muchos médicos hoy en Haití que los ayudan en sus problemas de salud, sobre todo durante la epidemia de cólera. Ya había médicos en Cuba durante el terremoto y la epidemia de cólera también fue tratada por médicos cubanos. De la parte norte es Varadero, la punta de Icacos, el punto más septentrional de Cuba. Y son 191 kilómetros hasta el Golfo de la Florida. Y de la parte aquí del occidente, entonces está la península de México, de Yucatán, a 210 kilómetros. Así que estamos bien situados ya en Cuba, ¿no? Desde aquí, desde Varadero hasta La Habana, hay solamente, ¿ven? Ahí la ven, 2 horas de camino, que son 145 kilómetros. Así que mañana van a salir de Varadero por este mismo camino, van a atravesar la ciudad de Matanzas, después van a atravesar el puente más alto de Cuba, probablemente le hagan, vayan despacio para que puedan hacer fotos porque es un lugar muy bonito, van a atravesar otra provincia y después entonces entrarán en la provincia Habana, que es la capital de Cuba. Y aquí está la bahía que le da el nombre a la ciudad. Matanzas es una palabra que usted entiende muy bien el significado. Fue certificada por los españoles con ese nombre por un hecho ocurrido con los aborígenes del lugar cuando algunos náufragos españoles llegaron aquí. Y los aborígenes que sabían ya de los desmanes cometidos en la parte oriental los hicieron naufragar en la bahía. Este es uno de los ríos y el más grande de ellos. Es hasta aquí que viene el Jeep Safari y después en el barco se pasean unos cuantos kilómetros para almorzar en el bosque. Es una excursión ecológica. A principios del siglo XVI, cuando comenzó la conquista y colonización de Cuba, 10 náufragos españoles llegaron aquí a las costas de Matanzas y los indios yucayos, o sea, los indios con el jefe yucayos, lo hicieron naufragar en la bahía. 8 de ellos murieron. Y cuando se supo de estos hechos en Matanzas, siempre se habló del lugar como la Bahía de la Matanza, como si no hubiesen matado tantos aborígenes en la parte oriental, pues se habló solamente de la matanza de los 8 españoles ocurrida aquí. Para más desgracia para la corona española, después pierden aquí en la bahía la flota de la plata, cargada de oro, de plata, de maderas preciosas, a manos de un corsario que se llamó Peter Hahn, holandés. Y esto es un hecho histórico porque esos 600 millones de oro sacan a Holanda del atraso económico que tenía en aquel momento y la sitúa entre uno de los países más desarrollados de Europa. Fue lo que le dio el empujón para salir de la época feudal a Holanda. Y hoy en el himno de Holanda se canta sobre la bahía de la Matanzas. Y aquí en la bahía de Matanzas hay un monumento erigido al corsario Peter Hahn. Fue así granero, el otro era granero en Holanda. Sí, él es un héroe, sí, él es el héroe nacional de Holanda, sí señor, así mismo es. Y Matanzas es la única ciudad que está extranjera que está en un himno nacional de algún lugar del mundo. Eso no existe, solamente Matanzas, en honor a los 600 millones de oro que perdió la corona española. Así que la corona tenía muchas razones para odiar esta zona y no se decidieron a la fundación de la ciudad hasta finales del siglo XVII, 1693.
Y aún así no le permitieron el comercio con Estados Unidos, que en aquel momento, después de la ocupación inglesa, tenían muchos puertos de Cuba. A Matanzas no se le permitió, así que la vida en Matanzas fue precaria durante unos 100 años, hasta que los colonos franceses vienen de Haití con sus maestros de café y sus maestros azucareros, y comienzan a desarrollar la cultura del café en el oriente, en el centro y también aquí en Matanzas, con muchas tierras fértiles, porque son muchos ríos y muy buena salida para el comercio. Así que cogen este lugar y son los colonos franceses quienes desarrollan la zona de Matanzas, tanto en el café como en el azúcar. Y en 60 años Matanzas se convierte en el centro productor y comercial de azúcar en el mundo, porque Cuba tenía el primer lugar en el mundo y el 70% del azúcar cubano se producía aquí, en esta provincia, y salía a través de la bahía de Matanzas. Fueron 60 años solamente de desarrollo, porque en 1868 comenzó la guerra de independencia en Cuba, se comenzaron a quemar cañaverales, ¿entiende la palabra cañaverales? ¿Sí? Cañaverales, ingenios azucareros por los mambises, y entonces ese fue el principio del fin del desarrollo en Matanzas. Y en 1895, que continuó la guerra, ya fue la estocada de muerte. Pero en esa época del milagro económico de Matanzas, Matanzas se convierte en una ciudad neoclásica, una ciudad moderna, una ciudad, aquí nace el compositor de la música de nuestra danza nacional, danzón, que viene de la contradanza francesa. Imagínense cuántas cosas trajeron los franceses de Cuba. No fue solamente el café, fue también la arquitectura neoclásica, siglo XIX, trajeron también la música, y de la música entonces salió el danzón, y del danzón el mambo, el cha-cha-cha, el danzonete. Todas esas danzas provienen del danzón, que provienen de la contradanza francesa. Qué chiquitico es el mundo, ¿no? Pareciera que todo tiene que ver con España, y no es así. Esta zona es la más bonita de Matanzas. Es la antigua zona residencial, que se le dice La Playa. Y es aquí donde se pueden alquilar habitaciones, casas de los particulares, donde vean un ojito medio abierto de color azul, es donde se pueden, ahí se pueden alquilar habitaciones. Zona residencial que en el pasado tenía incluso sus playitas privadas aquí alrededor de la bahía, de la gran bahía de Matanzas. En algunos lugares tiene fosas de las más profundas que puede tener una bahía en Cuba, con altas terrazas marinas que van a ocupar incluso 4 niveles alrededor de la bahía, diente de perro, esa roca filosa que se le llama en Cuba diente de perro, pero el nombre es La Pies, y playas también intercaladas. O sea, a diferencia de La Habana, la ciudad de Matanzas tiene sus propias playas, y en el centro de la ciudad, en el mismo centro, aquí alrededor de la bahía. Porque si vamos a situar geográficamente la ciudad, bueno, la ciudad tiene un centro, es la bahía. Esta es la bahía, Esta es la bahía, el centro de la ciudad es la bahía, por eso es que la ciudad se le llama ciudad anfiteatro, teniendo en cuenta que la bahía puede ser el escenario y el público es la propia ciudad alrededor. Y más adelante van a ver algunas casas de estilo neoclásico que evidencian la presencia de la arquitectura francesa en Cuba. Estos edificios fueron construidos en los años 60, a principios 60. Los construían los propios obreros y después recibían sus apartamentos que debían pagar con un tiempo de 15 a 20 años. Ya estamos hablando de la revolución, sí. Fue por un proyecto llamado Pastorita, el nombre de la arquitecta que lo ideó. Y edificios como ese existen cerca de todas las grandes ciudades del país, a la entrada de La Habana, de Matanzas, en muchos lugares. Y ahí los tienen. Ya con el tiempo recibieron la propiedad de los apartamentos, y hoy en Cuba se puede comprar y vender las viviendas. Durante mucho tiempo no se pudo, aún con la propiedad. Pero bueno, son leyes nuevas que han favorecido a los propietarios. Aquí tenemos la playa más grande de Matanzas. Se le llama
o sea, del otro lado. Ahí adelante. Y aquí hay algunas casas con las columnas estilo neoclásico que debían ser restauradas. Y tenemos una casa que sí se restauró de principio del siglo XX, estilo campestre norteamericano, que es de las casas clásicas de Varadero también del siglo XX, de las cuales quedan no muchas. ¿De qué siglo dijo que era esta? Esta casa es del siglo XX, principio, pero el estilo neoclásico data del XIX, con las columnas griegas, romanas, o sea, el regreso de la antigüedad, las nuevas cosas clásicas. Aquí está la playa más grande. Normalmente no debe tener estos sargazos, ese es por el frente frío. Normalmente la playa es transparente, el agua es transparente, la playa es limpia. Y a causa de los frentes fríos que los cubanos no nadan en la playa en esta época, porque hace frío. ¿Hace frío, no? No, está rico. Abuela dice que hace frío, que no es época de playa. Aquí tienen otra casa con unos portales con esas columnas neoclásicas. Desgraciadamente Matanza no se la ha hecho, a Matanza no se le ha dado la importancia para restaurarlo que se le dio ya a la ciudad vieja de La Habana, que está incluso en la lista de las ciudades maravillas del mundo, ¿lo sabían? Ajá, está La Habana, Lima, Doha, Qatar, Kuala Lumpur, Malasia, Hanoi, no recuerdo las otras dos. La Habana ya era patrimonio de la humanidad y ahora está en la lista de ciudades maravillosas. En la época del auge azucarero, del enriquecimiento de la aristocracia azucarera de Matanzas, entonces se le ocurre a alguien ponerle el nombre de la Atenas de Cuba a la ciudad y se refunda más cerca de la bahía, la ciudad, se construye un teatro que vamos a ver más tarde, de corte neoclásico, que costó unos 300.000 pesos en oro, para mostrar la opulencia y las condiciones financieras de las clases más pudientes. Aquí está el Palacio de los Matrimonios. Si quieres hacemos una parada. ¿Hay alguien que necesite ir al Palacio de los Matrimonios hoy? ¿Sí, no? No. ¿Ni a renovar votos tampoco? Bueno, hoy en día los cubanos construyen por ellos mismos. Bueno, ahí tienen un ejemplo. Por eso es que la arquitectura de hoy en día es muy parecida. Unas casas se parecen mucho a las otras, porque lo más importante es tener un techo de cemento, de hormigón armado. No importa si en verano da mucho calor o si cuando viene un frente frío es muy frío. Lo que importa es que cuando vienen los huracanes, el techo se queda. Hay un techo sobre la cabeza. ¿Bien? Y donde hay dos pisos, muchas veces viven juntas 3 generaciones. Mamá y papá en el primer piso. Y allí en el segundo piso, entonces la hija que se casó y tiene sus niños y su esposo, o el hijo con su esposo y sus niños. Los cubanos somos muy cercanos familiarmente, sentimentalmente y geográficamente también. No, aunque a veces hay condiciones de tener viviendas separadas, las personas buscan vivir lo más cercano posible los unos de los otros, la misma familia. Claro, que se casa Carraquel. Allá en Chile son abusadores de los abuelos. Oh, terriblemente. Los abuelitos no quieren a los nietos con ellos. Los papás de esos nietos son abusadores de los padres. Pues se van de paseo y dejan a los nenes con los abuelitos. Se van a carretear, el abuelo cuida la guagua, el abuelo la alimenta, el abuelo saca a pasear.
Bueno, aquí es parecido, no hay que pensar. Aquí hay que estar llegando consenso muy seguido. Hay que estar poniendo los puntos sobre los 100, sobre las 100. Bueno, mi niña, tú saliste ayer, hoy saco yo con tu abuelo. Así que hoy te quedan con tus niñas. Ah, la carretera de la abuela también. No, sírvetela nomás. Y bueno, ya estamos cercanos a las cuevas de Villamar. Y miren hacia allá y díganme si el nombre que se les dio a las cuevas es cierto o no. Si las cuevas están cerca y la vista es de ese mar. Y ahora se dan cuenta por qué tienen ese nombre. Las cuevas de Bella Mar, de la vista bella del mar. Dale un poquito más suave. ¿Se puede parar por ahí a hacer unos fotitos? Aquí están construyendo también. Aquí hay construcciones ahora. Bueno, aquí pueden hacer una foto. Puede hacer una foto, pero es mejor hacerla desde el bus, porque ahí abajo encima de la construcción. Señorita, lo que yo callé en usted como persona, pero el gobierno hace una ayuda para que construyan. Bueno, estas personas que construyen acá arriba, yo me imagino que más bien sean personas que tienen más posibilidades económicas. Como, digamos, por ejemplo, los médicos que salen a cumplir misiones y, bueno, van guardando su dinero y en vez de comprarle después un apartamento al gobierno, pues deciden ellos mismos contratar una brigada y hacer la casa un poco más a su gusto, un poquito diferente, en un mejor lugar. Estas cuevas también, estas casas también son de Bella Mar, ¿no? Las casas también tienen buena vista. Privadas. Son privadas, sí. Ahora se puede construir casas privadas. Sí, sí, las personas construyen para sí mismos, sí. Y el otro conductor. El gobierno le da bueno, territorio y ellos o pueden comprarlo a otra persona, a un particular. Ya se puede, ya se puede. Mira, Valparaíso no tiene que comprar aquí. Mira, hay casas hermosas. Sí. Aquí mientras más alta sea la casa, mejor vista se tiene. Por eso algunas tienen hasta 3 pisos. ¿Por qué no? No creo que los permitan. No, a los extranjeros no, baja un poquito el aire. Está muy helado. Ya estamos bajando el aire. Ahí se vende una, oye. Se vende, sí. Ah, están vendiéndola. Pero aquí debe costar bien cara, ¿no? 50 kilos. 50 kilos en oro macizo, 50 kilogramos. 50 kilogramos Andando 4 vacas ya. Una casa aquí. Andando 4 vacas está 120. Ah, allá. Andando 4 vacas aquí está 120 años. No, no la paga más nunca. Está llena. Ay, está. Mira esta qué cosa, esto es una casa. No, es como un auto. Médico. La diferencia es que todos juntos, médico nunca construye. Le cambia el tiro. Se alejan un poco de la...
las cuevas de Yamar fueron descubiertas en 1861 por un esclavo chino. Los chinos vinieron a Cuba como trabajadores, sobre todo de Cantón, chinos culí, que fueron engañados al llegar a Cuba y los mandaron a trabajar con los esclavos africanos en las plantaciones. Por eso es que en Cuba hay un refrán que dice, te engañaron como un chino, porque lo trajeron de Cantón y en lugar de pagarle por su trabajo los mandaron a la plantación como un esclavo africano. Ellos venían de culí, cantoneses. Este chino perdió el hierro con el que estaba picando piedra durante su trabajo cuando se construía el Teatro Sauto y fue a decirle al mayoral, al jefe, fue a decirle que perdí mi hierro, y el jefe pensó que estaba mintiendo para no trabajar, y cuando fueron al lugar pues entonces se encuentran el hueco y al día siguiente estaban bajando el jefe con el chino y descubren la sala principal, la cueva principal, que es, ustedes también la van a visitar hoy. Las cuevas de Yamar cuentan aproximadamente con más de 3 kilómetros de longitud. Y el descubrimiento de la cueva había sido como que vaticinado por Alexander de Humboldt, que estuvo en Cuba 30 años antes. Y cuando recorrió Matanza y vio los ríos subterráneos y otras cuevas que existían, les dijo que un día se abrirá delante de los ojos de ustedes un palacio subterráneo, porque tiene todas las condiciones en lugar para que exista una gran cueva hermosa. Y pasaron 30 años para que esto ocurriera. Y ya llegamos a las cuevas de Yamar, así que sean bienvenidos. No pueden entrar bolsos grandes, solamente las cámaras, y para la cámara deben pagar aquí en esa caseta que está ahí mismo, aquella caseta blanca ahí a la entrada. Sí, cómo no, están las grandes columnas, está la